Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Bueno, y este era un programa dedicado casi exclusivamente a la situación política en Ecuador, que decimos ya con un estado de excepción dictado por el presidente Lenín Moreno desde hace varios días y con mucha gente en la calle, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, lo que quisimos entrevistar a Mario Ramos sobre esa situación, y Mario Ramos es director del Centro Andino de Estudio Estratégico, que va a hablar justamente de lo que ha pasado y de lo que está pasando, que vamos a poner, digamos, más al día, llamémoslo así. O sea, hemos hecho un seguimiento de todo esto. Son 2 días que estamos haciendo seguimiento de lo que pasa en Ecuador, y vamos a tener después testimonios de los últimos acontecimientos. Hola Mario, muy buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado ser entrevistado sobre la situación de tu país por Atlas Internacional. ¿Cómo estás? Hola Adriana, un saludo a ti, al pueblo argentino y a Atlas Internacional. Aquí dispuesto a responder a tus preguntas. Mario, el Ecuador se prendió fuego directamente. Hay manifestaciones de protesta generalizada en todo el país. Y hay una declaración de estado de excepción de parte del presidente Lenín Moreno. ¿Me podrías hacer un resumen brevísimo de cómo se desató, digamos, esta protesta popular y cómo sigue? Porque sé que hay algunos sectores que se habían retirado de esa, pero otros siguen protestando. O sea, darme un poco un panorama general de cómo se activó la protesta y cómo sigue la protesta. El hecho que desató la protesta fueron las medidas económicas anunciadas por el gobierno el viernes pasado. Básicamente, lo que más afecta acá, entre otras que sí afectan, pero lo que más afecta es la subida de la gasolina, que prácticamente se sube hasta en un 120% en algunos casos, porque hay varias gasolinas. Mira, esto es tan grave porque los precios de la gasolina aquí en el Ecuador, que es país petrolero, suben a precios internacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene los mismos precios que nosotros vamos a tener aquí, con la diferencia que allá el salario básico es 7 veces más que el salario de acá. O sea, aquí ya los precios han subido hasta en un 50% en dólares, porque hablamos en dólares. Sin embargo, los sueldos están congelados. Entonces, esto ha provocado una verdadera convulsión social en el país, y las protestas empezaron el mismo viernes en la noche. Las protestas no han parado, han ido increciendo. Hay una total desinformación de los medios de comunicación televisivos, de la gran parte de medios de comunicación. Básicamente, la población se informa a través de redes sociales, pero este paro se ha declarado indefinido, y cada vez más sectores se han ido sumando. Como era de esperarse, los dirigentes de la transportación, especialmente los de transporte pesado, traicionaron al pueblo ecuatoriano y negociaron con el gobierno. Y el gobierno ha intentado, pero ha fracasado en ese intento de hacer ver que este paro es un paro de transporte, y no es un paro de transporte, es un paro de toda la población. Hay una convulsión social en el país. Ayer ya se produjeron 2 muertos. Las carreteras están prácticamente cerradas en el país, no hay transporte por el país. Entonces, la situación realmente es grave. Como dije, hay una verdadera convulsión social. Si quieres, más adelante te puedo hablar sobre el posible desenlace de este asunto. No sé si como me dijiste que sea un poco breve, no sé si con esto que te he mencionado es suficiente. Si quieres, lo puedo ampliar. Bueno, lo vamos a ampliar. Bueno, primero quisiera saber un poco cuáles son los sectores sociales más combativos en este momento.
el sector social más combativo, que históricamente ha sido el más combativo en el país, es el sector social campesino e indígena, porque además ellos, si se proponen, cierran las carreteras del país, con lo cual generan un efecto político importante. Por otro lado, varias comunidades indígenas y campesinas se están movilizando a Quito, están caminando a Quito y aquí han declarado que van a permanecer en Quito hasta que se deroguen las medidas. Eh, Esto no quita que varios sectores ciudadanos, obreros, estudiantes de las ciudades, mujeres, etcétera, etcétera, también están en protestas. O sea, es generalizado, pero por la capacidad organizativa que históricamente han tenido los campesinos y los indígenas de nuestro país, ellos son los más combativos. Querida Adriana, esta es la respuesta concreta a tu pregunta. Además del aumento del combustible, la gasolina, como se dice en Ecuador, hubo otras medidas que golpean fuertes a la población y esas medidas que golpean ciertos sectores han sido respondidas por esos sectores. Otro de los efectos graves de las medidas es una reforma laboral que precariza el trabajo en el país. Ya se ha ido gradualmente disminuyendo ciertos derechos laborales conquistados hace mucho tiempo. Sin embargo, este paquetazo es tan neoliberal, tan radical, que realmente elimina varios derechos laborales históricos que no solo existen, que no solo se han logrado en este país, sino en todo el mundo. Entonces, es muy grave. Hay un fuerte desempleo, incrementó duramente el desempleo. Se da total libertad, por ejemplo, para que los empresarios puedan contratar de manera muy flexible y sin cumplir normas laborales a los trabajadores, con el pretexto de aumentar el empleo, pero eso lo llaman flexibilidad laboral. Y, por ejemplo, a los empleados públicos se les obliga a aportar un día mensual de su salario y se les rebaja en 15 días sus vacaciones. Recordemos que los empleados públicos acá en el país no reciben utilidades y no reciben otros derechos que tienen, por ejemplo, los empleados que trabajan en grandes empresas. Entonces, ese es otro elemento de este paquetazo, una reforma laboral totalmente neoliberal. El presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción y mandó los militares a auxiliar a la policía en resguardo del orden interno. La cuestión es que yo vi un video que no sé si es real o no de la policía en Cuenca, de la policía, no sé si de la policía o de los militares, me parece los militares en Cuenca que se retiran y que quitan el apoyo a Lenín Moreno. ¿Es real que las Fuerzas Armadas están quitándole el apoyo a Lenín? Adriana, históricamente las Fuerzas Armadas ecuatorianas han sido de raigambre popular. En ciertas regiones del país, por ejemplo en el oriente, y seguramente tú viste ese video, las tropas están conformadas en muchos casos por indígenas. En ese video se observa que las comunidades indígenas hablan en su idioma con los soldados indígenas y estos proceden a retirarse. Recordemos que en las guerras que ha habido con el Perú, estas tropas han sido decisivas para defender el territorio ecuatoriano. Entonces acá los oficiales y en general aquí el Ecuador respeta mucho a esas unidades de selva aquí en el Ecuador. También ha sucedido que en provincias indígenas como Chimborazo, Cotopaxi, los militares han sido retenidos
por comunidades indígenas y han sido llevados a sus comunidades. Eso ha sido muy común en los levantamientos indígenas por esa rejambre popular que ha existido en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. No se han caracterizado por una represión violenta, ¿no? Con excepciones. Entonces se producen estos hechos. Entonces no es que retiran el apoyo al gobierno de Moreno, sino que simplemente por la presión popular, por la cantidad de la protesta, por el nivel de protesta, estos militares se ven obligados a retirarse de los puntos en que han sido asignados, o algunos han sido retenidos por la población. Entonces no es que hay insubordinación ni retiro de apoyo al gobierno. Desde los sectores correístas, lo que se está pidiendo es la renuncia del presidente, llamado a elecciones. Hay una foto que habla de la muerte cruzada y quisiera saber si este pedido que está siendo como asumido también por esa parte de la población que no es correísta. Hay que aclarar, Adriana, que las protestas aquí no se declaran correístas. Simplemente el objetivo es la derogatoria de esas medidas. El correísmo tiene su propia postura, como la muerte cruzada que tú acabas de mencionar, o convocar a nuevas elecciones. Pero acá el objetivo popular, el objetivo de la población es básicamente la derogatoria de esas medidas. Obviamente, yo visualizo que la crisis se va a profundizar y esto puede llevar a que las derechas y las oligarquías en el país, como una especie de tubo de escape, obliguen a renunciar a Moreno, inclusive obliguen a renunciar al vicepresidente y pongan un transitorio. Recordemos que este gobierno ha usado como estrategia política la transitoriedad en muchas funciones públicas. Entonces, yo creo que existe serias posibilidades de que frente a la convulsión social que existe se busque una salida de ese tipo para calmar la situación, pero con el objetivo de ir consolidando las medidas. Insisto, el objetivo es derogar las medidas, pero el correísmo tiene tal vez otra estrategia, pero acá no, acá la población busca derogar las medidas y claro, o sea, puede haber la salida de la muerte cruzada, es posible, y convocar a nuevas elecciones. La figura de la muerte cruzada acá, que es que toda la asamblea también se convoca a elecciones parlamentarias y se convoca también, también se renuncia a parlamento y se renuncia a presidente y se convoca a nuevas elecciones. Entonces, eso puede pasar, pero como te digo, básicamente el objetivo fundamental es derogar las medidas. Estamos frente a un gobierno que ha aplicado al pie de la letra, digamos, los acuerdos con el FMI y el Fondo Monetario Internacional. Y es increíble cómo las medidas son iguales en todos los países, en Ecuador, acá en Argentina, con algunas variaciones locales, pero las medidas son totalmente iguales. No solo hay una cuestión que es el libreto ese del discurso. Lenín Moreno habla de la pesada herencia, pero llama poderosamente la atención porque él es parte de esa pesada herencia, ya que fue vicepresidente en el gobierno de Correa. Es realmente algo que llama poderosamente la atención y que habla efectivamente de un libreto. Bueno, ¿cómo se sale de ese libreto? ¿Cómo se sale de esos acuerdos? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería, digamos, desde tu punto de vista y de otros analistas y políticos, cuál sería
una real salida que no sea la salida de la derecha. La única salida, Adriana, es que el pueblo se siga organizando. Toca construir un nuevo movimiento social, porque no hay que olvidar que los 2 primeros años los sindicatos, inclusive la CONAIE y otras organizaciones, contribuyeron a la consolidación de este gobierno neoliberal de Moreno. Fueron decisivos, por ejemplo, en la consulta popular que dio paso al desmantelamiento de la institucionalidad en el país. Entonces ellas han contribuido a la estrategia y a que se consolide el modelo neoliberal en el Ecuador. Son cómplices de este asunto, eso no hay que olvidarse, ¿sí? Sino que dadas las circunstancias y dada la gravedad de las medidas, las bases de estas organizaciones han reaccionado inclusive contra sus dirigentes, y sus dirigentes se han visto obligados a sumarse a las protestas, no les ha quedado otra. Entonces, aquí toca ir construyendo un nuevo movimiento social y toca volver a ganar las elecciones. Mario, muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo para darnos un panorama y hacer un análisis de lo que está pasando en tu país, un país por mí muy, muy querido. Bueno, te agradezco de nuevo, te mando un abrazo muy grande, un abrazo, digamos, al país entero, y nos comunicaremos en otras ocasiones. Que tenga realmente un buen día. Adiós. Un abrazo, Diana, un saludo cordial a toda tu audiencia y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, saludos, chao. ¿A quién estábamos escuchando, Adriana? A Mario Ramos, que es director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, que nos dio un panorama de lo que pasa, del por qué se estalló todo eso, las razones políticas sobre esta situación. Un rato para hablar de Ecuador, ¿eh? ¿Cómo? Un rato largo, digo, para seguir hablando de Ecuador. Sí, es un rato largo porque, bueno, la situación es muy compleja. La población estalló directamente porque es un pueblo que reacciona muy rápido frente a cierto atropello, como que ellos sienten que es un atropello. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.